Hola, hoy hablamos sobre el oxígeno, ese elemento sin el cual ni el cerebro, ni los músculos, ni siquiera las diminutas mitocondrias podrían sobrevivir un solo minuto. Escribe desde qué ciudad estás viendo este video, así será más fácil imaginar cómo respira nuestra geografía. Gracias por ver el video, tu apoyo es muy valioso. Que tengas un día ligero y productivo. Ahora vayamos a los hechos. ¿Por qué el oxígeno es el pilar de toda la energía vital y qué sucede cuando escasea? Primer hecho. Imagina la escena. El viento azota las banderas en la cima del Everest, a 8.848 metros, 29.029 pies, sobre el nivel del mar, y dos hombres, Reinhold Messner y Peter Habeler, ascienden en 1978 sin tanques de oxígeno. Suena a locura, pero es el experimento perfecto de la naturaleza. A tal altitud, la presión parcial del oxígeno en el aire inhalado cae a aproximadamente un tercio del nivel del mar, y la sangre ya no puede saturarse como de costumbre. En lugar del 97-99% de saturación habitual, ve cifras que según las estimaciones descienden al 50-60% y menos. El cerebro, el órgano más glotón, se queda instantáneamente sin combustible. Primero desaparece la precisión de los movimientos, luego las decisiones se vuelven lentas y extrañas, y después llega lo que todos los montañistas temen, una euforia silenciosa y traicionera, y una visión de túnel. El contraste es asombroso. A solo unos miles de metros más abajo, te sientes enérgico. A solo unos cientos más arriba, una tarea simple te parece durar más de un minuto. No es un capricho del carácter, sino física de la difusión. Al oxígeno simplemente le falta presión para pasar de los alvéolos a la sangre a la misma velocidad. En un avión, este problema se resuelve de forma forzada. La cabina se mantiene como si estuviera a 2.000-2.400 metros, 6.500-8.000 pies. Y si la presurización falla a una altitud de crucero de unos 11.000 metros, 36.000 pies, una persona tiene apenas unas decenas de segundos de tiempo útil de acción consciente, según la medicina aeronáutica, unos 15-30 segundos. Por eso, las máscaras de oxígeno no son un accesorio de película, sino un freno de emergencia para el metabolismo. El organismo intenta adaptarse, acelera la respiración, aumenta el ritmo cardíaco y tras días incrementa el número de glóbulos rojos. Pero esta movilización es costosa y lenta, y el cerebro quiere su litro de sangre con oxígeno ahora. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de forma más suave. Entras en un gimnasio sofocante y el calentamiento habitual se vuelve espeso. Subes a un paso de montaña y la conversación se interrumpe con frases cortas, como si alguien hubiera bajado el regulador de potencia. La historia de Messner y Habeler no es una heroización del riesgo, sino una demostración del límite. El oxígeno no es un extra para la resistencia, es su propio fundamento. Si te gusta este tipo de divulgación científica con ejemplos vivos, apoya el canal, suscríbete, dale a me gusta y escribe en los comentarios dónde has sentido falta de aire, en el estadio, en la montaña, en el metro. Gracias por tu opinión, realmente nos ayuda a respirar con más calma. Segundo hecho. ¿Por qué la misma molécula de glucosa sin oxígeno proporciona a la célula solo dos monedas energéticas de ATP, mientras que con oxígeno da aproximadamente 30-32? El contraste es colosal y nace en organelos diminutos, las mitocondrias. El oxígeno actúa allí como aceptor electrónico final. Este es un término para quien recoge los electrones al final de una larga cadena de reacciones. Primero, la glucosa se descompone en el citoplasma. Este es el glucólisis, un proceso rápido pero tosco, con una ganancia mínima de 2 ATP y acumulación de transportadores reducidos. Luego intervienen las mitocondrias. El ciclo del ácido cítrico extrae cuidadosamente los electrones de los fragmentos de glucosa, y la cadena respiratoria en la membrana interna los impulsa a través de pisos de proteínas bombas. Cada uno de estos impulsos expulsa protones fuera de la membrana, creando un gradiente, una presión eléctrica real, como la columna de agua en una presa.
La ATP sintasa, una turbina molecular, aprovecha este flujo y produce docenas de ATP. Pero cualquier turbina necesita un desagüe, de lo contrario, el flujo se detendrá. El oxígeno se combina con electrones y protones, transformándose en agua, liberando así la vía para el nuevo tráfico. Si se retira el oxígeno, la parada final desaparece. La cadena se obstruye, las bombas se detienen, el gradiente cae, la turbina se calla. La célula cambia a modo de emergencia, la fermentación, donde rige la simple regla de rápido y poco. 2 ATP frente a docenas, más un subproducto en los músculos, lactato, de ahí la sensación de ardor y pesadez después de un esfuerzo. Las cifras aquí no son dogmáticas. En diferentes tejidos y condiciones, el rendimiento varía, pero el orden se mantiene. El oxígeno revela el presupuesto energético completo. Sin él, sobrevivimos con las migajas. De ahí la escala de las consecuencias. El cerebro, con su gasto constante de ATP, no puede tolerar el déficit, mientras que los músculos aún pueden funcionar con efectivo durante algún tiempo. ¿Sabía usted de esta brecha, 2 frente a 30 más? Escriba en los comentarios qué metáfora le resulta más cercana, una central eléctrica con una presa o una turbina en un río. Sus respuestas ayudan a hacer las explicaciones más precisas y comprensibles. Tercer hecho. Imagina un planeta donde el oxígeno no es un salvador, sino un veneno. Así fue. Hace unos 2.400 millones de años, las cianobacterias aprendieron a realizar la fotosíntesis y comenzaron a liberar O2 en los océanos, que hasta entonces carecían casi por completo de oxígeno libre. Estimaciones hablan de las milésimas de porcentaje. Durante los primeros millones de años, el gas se escondía, oxidaba instantáneamente el hierro divalente disuelto en el agua, y los mares literalmente se oxidaban, dejándonos las formaciones de hierro bandado, un archivo pétreo del evento. Cuando el hierro se agotó, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, y el mundo se volvió un entorno agresivo para los microorganismos anaeróbicos. Las formas activas de oxígeno destrozaban sus moléculas, dañaban las enzimas y rompían las membranas. Paradójicamente, una de las primeras catástrofes ecológicas en la Tierra, la gran oxidación, allanó el camino para la vida compleja. El oxígeno permitió una respiración eficiente y el desarrollo de organismos de gran tamaño. Según las dataciones geológicas, el nivel de O2 pulsó durante mucho tiempo, subiendo a porcentajes y luego cayendo. La hipótesis de la conexión de estas fluctuaciones con las glaciaciones globales de tierra-bola de nieve sigue siendo objeto de debate, pero la sincronía de las capas de hielo y las huellas de oxidación sugieren reflexiones. En las zonas poco profundas surgieron los estromatolitos, cúpulas en capas de tapetes microbianos. Sus descendientes vivos se observan hoy en Shark Bay, Australia, y son casi una máquina del tiempo. En su momento, el oxígeno aniquiló las formas dominantes. Ahora nutre nuestras mitocondrias. Es un cambio de poder registrado en piedra y gases. El oxígeno resultó no ser un bien en sí mismo, sino un potente reactivo que cerró el pasado para algunos organismos y abrió el futuro para otros. Si la idea del oxígeno como un veneno anterior ha alterado tu visión del mundo, guarda el video y envíaselo a un amigo. Estas historias son más fáciles de discutir juntos y de revisitar más tarde. Cuarto hecho. ¿Por qué un soplo de aire se convierte en energía en cuestión de segundos? ¿Y qué tienen en común un autobús sofocante, una bufanda cálida y la luz tenue del dormitorio? Dentro de nosotros funciona una elegante cadena de montaje. Las fosas nasales calientan y humedecen el aire, las pestañas filtran el polvo, y en los alvéolos, diminutos sacos en los pulmones, se despliega una superficie de unos 70 metros cuadrados, aproximadamente 750 pies cuadrados, como una cancha de tenis empaquetada en la caja torácica. El grosor de la barrera entre el aire y la sangre es de aproximadamente 0,5 a 1,0 micrómetros, menos que una bacteria. El oxígeno se difunde con facilidad. La presión parcial de O2 en los alvéolos se mantiene alrededor de 13.3 kPa, 100 milímetros de Hg.
En la sangre venosa es de unos 5.3 kPa, 40 milímetros de Hg, y esta diferencia arrastra las moléculas a través de la membrana, de forma similar a como la diferencia de niveles de agua arrastra el flujo a través de una turbina. En reposo, un glóbulo rojo tarda 0,75 segundos en saturarse por completo. Con esfuerzo, el tránsito capilar se reduce a unos 0,25 segundos, y aún así es suficiente si se respira más profundamente. Luego, entra en juego la hemoglobina, la proteína transportadora. Una molécula transporta 4 O2 y en cada glóbulo rojo hay unos 270 millones. En total, un adulto tiene unos 25 billones de estas células. La curva de disociación de la hemoglobina tiene forma de S. Es voraz en los pulmones y generosa en los tejidos, especialmente si hace más calor y está más ácido. Efecto Bohr, por lo que una ducha caliente después de correr no solo calienta agradablemente, sino que ayuda a la liberación de oxígeno. La respiración nasal refuerza este escenario. El aire llega cálido y húmedo, y el óxido nítrico de los senos paranasales dilata los vasos y mejora el flujo sanguíneo en los alvéolos. De ahí la sensación de respirar más fácil con una bufanda en invierno, y el aire pesado en una cabina seca con aire acondicionado. Suena tedioso, pero es pura práctica. En un autobús sofocante, abre un poco el cuello, reduce la velocidad, haz 4 inhalaciones lentas por la nariz. En medio minuto, el mareo a menudo retrocede porque la ventilación y la perfusión logran equilibrarse. Si este tipo de análisis prácticos te resultan útiles, házmelo saber con una breve señal de apoyo, así entenderé que debo hacer más trucos cotidianos sobre la respiración. Quinto dato. El consejo más peligroso en pánico suena amistoso. Respira profundo. Mito. Durante un ataque de ansiedad te falta oxígeno. Realidad. La sangre casi siempre tiene suficiente O2. La saturación se mantiene alrededor del 97-99%. El problema es otro. Eliminas dióxido de carbono. La hiperventilación reduce el CO2, desplaza el pH de la sangre hacia el lado alcalino y contrae los vasos cerebrales. El flujo sanguíneo a la corteza disminuye y paradójicamente sientes más mareos, niebla y hormigueo en los dedos. Otro efecto, la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la izquierda. La proteína retiene el O2 más firmemente y lo libera peor a los tejidos. Hay oxígeno, pero está atrapado en el camión. De ahí el impulso erróneo de tragar aire por la boca, en grandes porciones, pareciendo que va a romper, pero solo te sientes más débil. ¿Una bolsa en la cabeza? Un consejo antiguo y arriesgado. Puedes exagerar y sufrir hipoxia donde no la había. Mejor, ralentiza el ritmo. Inspira por la nariz contando 4-5, una pausa suave, expira más largo que inspira, 6-8, otra pausa corta, y así 1 o 2 minutos. Esto eleva el CO2 al rango de trabajo, dilata los vasos y devuelve la claridad. La nariz ayuda también a calentar y humedecer el aire, y el óxido nítrico de los senos paranasales mejora el flujo sanguíneo capilar en los alvéolos. La entrega de oxígeno se vuelve más eficiente. Pero los batidos de oxígeno y los concentradores de moda sin indicación médica no son magia. El O2 no pasa del estómago a la sangre, y la inhalación de altas concentraciones en casa con pulmones sanos es inútil e insegura. Recuerda, si hay síntomas médicos, ve al médico. En casa, trabaja el ritmo respiratorio, no el volumen. Mini encuesta. ¿Escuchaste más el mito respira profundo ante la ansiedad o respira en una bolsa? Escribe tu respuesta y un par de palabras sobre lo que realmente ayuda. Tus respuestas nos dirán si debemos hacer un análisis aparte de las técnicas de respiración. El sexto hecho. Desde 250 mililitros de oxígeno por minuto en reposo hasta 6-7 litros por minuto en la cima de la carrera. El cuerpo acelera el consumo como un motor, desde el ralentí hasta el régimen de despegue. En unidades de masa, esto es VO2 max. En una persona promedio, es de 30-45 mililitros por kilogramo por minuto. En atletas de resistencia, de 60-80, y en fenómenos raros, cerca de 90-100. Esto significa que cada kilogramo de tejido es capaz de quemar un volumen de O2 equivalente a medio vaso por minuto.
El corazón adapta la bomba a esto. El volumen sistólico aumenta a 180-200 mililitros, la frecuencia hasta 180 latidos por minuto, y el gasto cardíaco alcanza 30-35 litros por minuto. El contenido de oxígeno en la sangre arterial es de aproximadamente 200 mililitros O2 por litro, lo que significa que la entrega total a los músculos en el pico es de hasta 6-7 litros O2 por minuto, aproximadamente 1,6-1,8 galones por minuto según el sistema estadounidense, o aproximadamente 0,21-0,25 pies cúbicos por minuto. El microuniverso responde simétricamente. Las mitocondrias se densifican, los capilares proliferan más y la hemoglobina se mantiene cerca del límite superior de la normalidad, reduciendo así la logística de transporte de la molécula a la enzima. En los extremos surgen los límites. A gran profundidad, con presión parcial de O2 elevada, es posible la toxicidad por oxígeno en el SNC, convulsiones sin previo aviso. Al respirar dosis altas durante mucho tiempo, se produce irritación pulmonar. En altitud ocurre lo contrario, el VO2 disminuye y el maratón se convierte en un ajedrez de economía. Entre estos polos opera tu ajustador, el entrenamiento. No solo bombea el corazón, sino que enseña a los músculos a gastar ATP de manera más eficiente para el mismo paso y la misma inhalación. Guarda este dato como una guía numérica y compártelo con un amigo que se prepara para una carrera. Que planifique su carrera no por minutos por kilómetro, sino por su presupuesto de oxígeno. Esto cambia el enfoque del ritmo y la recuperación. El séptimo hecho. La palabra saturación irrumpió en nuestro día a día tan rápido como en su momento entraron en el idioma Internet y selfie. Y esto dice mucho de cómo sentimos culturalmente el oxígeno. Hace poco, saturación era un término profesional de los anestesiólogos. Ahora, un oxímetro descansa en el botiquín de millones de hogares, y las cifras del 95-99% en la pantalla se han convertido en una referencia cotidiana, como los 36,6 grados en el termómetro. Hemos hablado de bioquímica, pero fíjate, el lenguaje ha convertido hace tiempo el oxígeno en una metáfora de poder. Cortar el oxígeno significa privar de recursos. Dar aire a un proyecto es darle una oportunidad. En inglés es breathing room, un poco más de espacio para sobrevivir. En los titulares de noticias, oxygen of publicity, el oxígeno de la atención, sin el cual las ideas mueren. La jerga de los médicos también respira cifras. SpO2 es el porcentaje de hemoglobina con oxígeno en sangre arterial. Y cuando cae a 90-92, los médicos dicen desatura. Las normas varían según la altitud y el sueño. A nivel del mar, un adulto despierto mantiene alrededor del 97-99%. Durante el sueño, puede haber caídas breves cerca del 93-95%. En puertos de montaña de 2.500-3.000 metros, incluso los años ven en la pantalla un 89-93%. No es que el aparato se haya roto, sino que ha bajado la presión parcial de O2. El lenguaje aquí no es un adorno, sino un simple recordatorio de seguridad. Respirar más profundo no es lo mismo que respirar más inteligentemente, y saturación normal no anula la sensación de ansiedad si hiperventilas. Intenta escuchar tus propias frases sobre la respiración cuando te agitas. ¿Te dices falta aire o necesito calmarme? Escribe en los comentarios qué palabras e imágenes te ayudaron a superar la tormenta. El apoyo basado en experiencias cortas es más importante que las teorías largas. Y si te gusta el análisis de la jerga científica, haz una pequeña señal. Hecho número 8. La noción de que hay más oxígeno en el bosque es una creencia común, pero la realidad global es distinta. Hoy en día, la atmósfera mantiene alrededor del 20.95% de O2 en volumen en casi todas partes, desde la costa hasta la taiga. Y lo que realmente importa no es el porcentaje, sino la presión y la ventilación de los pulmones. Sin embargo, si comparamos el pasado geológico con el presente, el contraste es cinematográfico.
En el período carbonífero, se estima que el oxígeno alcanzó entre el 30% y 35%. Libélulas gigantes con una envergadura de casi 70 centímetros podían existir dentro de las leyes de la difusión. Los bosques ardían más fácilmente y cada chispa representaba un riesgo. Posteriormente, el planeta reajustó el equilibrio a través del vulcanismo, el enterramiento de materia orgánica y la evolución de los descomponedores. Y para el Cenozoico, la atmósfera se había estabilizado en torno al 21% actual. Hoy, el O2 respira ligeramente con las estaciones. En primavera, la Tierra y el océano realizan más fotosíntesis y en invierno menos. A escala de siglos, la concentración desciende mínimamente debido a la quema de combustibles, pero son fracciones de porcentaje. Para la respiración humana, lo que realmente influye es la altitud y el estado de los pulmones. En la vida cotidiana, la principal diferencia entre bosque y ciudad no es el oxígeno en porcentaje, sino la humedad, la temperatura, los fitoncidas y el ruido. Estos factores alteran el patrón respiratorio y subjetivamente liberan la caja torácica. Por eso, más oxígeno en un parque se refiere más a la calidad de la inhalación que a la química del aire. Es interesante cómo experimentas esto. ¿Dónde sientes que respiras más libremente? ¿En un pinar después de la lluvia o con la brisa marina a 101.3 kilopascales? Realiza una pequeña observación esta semana y anota qué cambia. El ritmo, la profundidad, el pulso. Comparte tus hallazgos en los comentarios, ya que de estas observaciones surgen los consejos prácticos más precisos. Noveno hecho. Ahora, prueba un pequeño experimento de respiración inteligente en lugar de una inspiración profunda. Siéntate o ponte de pie, de modo que tu pelvis y tu caja torácica estén una encima de la otra, y estira suavemente la coronilla hacia arriba, lo que libera el diafragma, el principal domo muscular respiratorio. Inspira solo por la nariz. El aire se calienta y humidifica, y el óxido nítrico de los senos paranasales dilata los capilares pulmonares, mejorando la entrega de O2. El cálculo es simple. Inspira contando hasta 4, una pausa corta de 1-2, exhala por los labios ligeramente fruncidos, contando hasta 6-8, una pequeña pausa más y repite el ciclo. 3 minutos de este ritmo a menudo eliminan la niebla mental mejor que 10 respiraciones ruidosas por la boca. Si caminas cuesta arriba, sincroniza tu paso y tu respiración. Inhala en 3 pasos, exhala en 4-5. Si corres a un ritmo constante, mantén una simetría de 3-3. Y en la última subida, cambia a 2-2 y regresa a la respiración nasal ante la primera señal de ardor. Antes de empezar, olvídate de respirar de antemano. 6-8 ciclos tranquilos y rítmicos prepararán mejor la hemodinámica que una inspiración frecuente y forzada. En la mesa, coloca la pantalla a la altura de los ojos y cada 45 minutos haz un calentamiento respiratorio de 1 minuto. 6 ciclos de 10 segundos, como un metrónomo, sin forzar el volumen. En el dormitorio, mantén una temperatura de 18 a 20 grados Celsius y una humedad moderada del 40 al 60%. Esto facilita la respiración nasal y alarga la exhalación, por lo que los tejidos reciben O2 con más avidez, efecto Bohr. Y un detalle más, si te da por bostezar durante el calentamiento, no es pereza, sino una señal de CO2. Ralentiza el conteo. Guarda este mini resumen y envíaselo a tu compañero de entrenamiento. Será interesante ver cuál de estos métodos te funciona mejor. Escribe un breve informe en los comentarios después de una semana de práctica. Décimo hecho. Uno puede ahogarse en una habitación con aire perfecto. La paradoja de que hay oxígeno, pero los tejidos no lo ven. 3 escenarios límite ilustran cuán frágil es nuestra dependencia del O2. Primero, el monóxido de carbono, CO, de un garaje, una estufa o un incendio, se adhiere a la hemoglobina entre 200 y 250 veces más fuertemente que el oxígeno y desvía la curva hacia la izquierda. La sangre parece saturada, pero el vehículo transporta el gas equivocado. El pulsioxímetro puede mostrar normalidad mientras el cerebro sufre hipoxia y la piel adquiere un rubor engañoso.
Segundo, la metahemoglobinemia, donde parte de la hemoglobina se ha oxidado a una forma que no se une al O2, Fe3 en lugar de Fe2. Las causas son raras, pero reales. Ciertos medicamentos, nitratos, aerosoles anestésicos. La piel se vuelve grisácea, la sangre adquiere un tono chocolate, y las lecturas de SpO2 se quedan alrededor del 85% y se resisten a aumentar con oxígeno, porque el problema no está en el aire, sino en la química del transportador. Tercero, los cianuros en el humo de un incendio bloquean una enzima de la cadena respiratoria, la citocromo C oxidasa, y las mitocondrias como que se quedan ciegas. Hay O2 en la sangre, pero la turbina de ATP se detiene. La oxigenoterapia hiperbárica en una cámara de descompresión a veces ayuda. Bajo presión elevada, el oxígeno se disuelve en el plasma y elude al camión defectuoso, aunque el propio O2 en dosis altas también es tóxico si la exposición es prolongada. Estas rarezas subrayan la conclusión principal del ciclo. No podemos vivir sin oxígeno y solo podemos vivir con él de forma segura cuando todos los eslabones funcionan, desde el aire en la nariz hasta la última enzima en la mitocondria. Si te ha interesado hasta el final, apoya al canal, suscríbete, dale like y comenta qué tema oxigenado te gustaría que tratáramos a continuación. Muchas gracias por tu apoyo, realmente nos da aire para seguir adelante.